הארץ, וטורפות הרים לו, בידו מחקרי הארץ, וטורפות הרים לו, בידו מחקרי הארץ, וטורפות הרים לו, בידו מחקרי הארץ, וטורפות הרים לו, וקבע פניו בגדולה, הזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. וקבע פניו בגדולה, הזמירות נריע לו. Bueno, shalom mis amados hermanos, es una bendición volver a transmitir una vez más y estrenar también las misericordias de nuestro Padre Eterno, de nuestro Abba Kadosh. Así que doy la bienvenida a los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y a los que se van a conectar, pues Baruch Hashem, y los que van a ver la enseñanza a través de YouTube también, pues bendito sea el Eterno. Amados, vamos a hacer una oración para luego iniciar con el estudio de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Primera carta de Pablo a los Corintios, y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 11. Así que hacemos una oración. Baruch atah Adonai, bendito eres tú Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos enseñe, el que nos guíe, y todo lo que hablamos en esta hora, todo lo que hablemos, sea su bendita palabra. Toda Rabá, muchas gracias. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, en esta oportunidad pues les invito nuevamente a que tengamos nuestras Biblias, para poder ir constatando, ¿verdad? Lo que es la enseñanza que vamos a dar. Así que vamos a comenzar, como lo hemos dicho, con lo que es el capítulo 11 de el libro o la carta de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Ahí vamos a comenzar a leer. Nos dice aquí así, tenemos ahí el pasaje. Dice, sed imitadores de mí como yo del Mesías. Sed imitadores de mí como yo del Mesías. Eso es lo que dice el pasaje, el verso 1 del capítulo 11. Fíjense bien, sed imitadores de mí como yo del Mesías. ¿Cuál es el principio básico que encontramos? Oiga, es decir, todo va amarrado, ¿no? Y el principio básico es, y aquí lo he escrito, dice, para ser autoridad hay que dar el ejemplo. Porque aquí el punto, es más el punto de la parte que vamos a estudiar hoy, porque hoy sí creería que vamos a tener una segunda parte de este capítulo, porque pues es un poco amplio, ¿no? Y hay cosas que hay que explicarles. De hecho, estábamos el día de ayer estudiando y hay ciertas cosas que no comprendía bien aún, pero bendito sea el Eterno que Él es bueno. Y al final me dio luz, y ya casi de madrugada podía entender ciertas cosas que inclusive estando yo ya acostado ya en mi cama, queriendo descansar ya, y el Eterno me puso en mi corazón ciertas cosas que no comprendía del todo, y me bajé de una segunda planta, y pues nos venimos, ¿verdad?, a hacer, ¿cómo se llama?, ¿cómo decirles?, a poner ciertas notas y todo.
Entonces, por eso les digo que, es decir, hemos dividido el capítulo 11 en dos partes, porque la primera parte pues requiere bastante, tiene mucha información, y pues el Eterno sea el que hable. De verdad, eso le pido siempre. Estos capítulos que vamos a estudiar, el 12, el 13 y el 14, también son capítulos muy llenos de información, y se da mucha confusión en todo esto. Pero el Eterno es bueno. Así que este principio que encontramos en el verso 1, fíjense bien, eso es un principio básico, donde se va a hablar de autoridad. Entonces, para ser autoridad hay que dar ejemplo. Y esto va más allá, porque ya vamos a hablar del varón, de la mujer y todo eso. De quién es la cabeza de quién. Entonces, para ser autoridad hay que dar ejemplo. En este caso, Pablo es el conducto, es decir, Pablo es la autoridad sobre los corintios, como su maestro. Fíjense bien. Así que para que él sea su autoridad, aún fíjense, él se está poniendo como autoridad para ellos, es decir, su cabeza. Vea este principio que está manejando él. Debe ir al frente. Y cuando digo debe ir al frente, es porque un líder, un maestro de verdad, no es aquel que solamente dice cómo hay que, o sea, no es aquel que solo da órdenes. Hagan esto, hagan lo otro, y está viendo que cómo lo hacen. Ese no es el verdadero líder. El verdadero maestro es aquel, el verdadero enseñador, es aquel que va adelante, sí, diciendo cómo hay que hacerlo, pero a la misma vez haciéndolo. Es decir, no solamente dando órdenes, sino que va adelante enseñando cómo se hace. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo también está comenzando con este principio para que ellos anden también piadosamente. Entonces, si no hay ejemplo, no se puede ser autoridad. Es decir, les digo porque pues el caso que vamos a ver más seguida es el caso de la autoridad del hombre sobre la mujer. Entonces, que el hombre es la cabeza de la mujer, pero el hombre tiene que dar el ejemplo también. O sea, si el hombre no da el ejemplo, si el hombre no es un verdadero líder, la cosa ahí les digo, ya se desordena todo. Entonces, el hombre, si bien es cierto, el hombre es la cabeza, pero también tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo de todo, para que la esposa también vaya siguiéndolo. Entonces, esto es muy importante, porque no solamente estamos hablando de ser cabezas o de ser autoridad, si realmente no somos ningún ejemplo para nadie. Entonces, por eso es que comienza diciendo, ser imitadores de mí, como yo del Mesías. Oiga, como yo del Mesías. Entonces, prácticamente, de otra manera, no pudiésemos tener a Pablo, oiga bien, diciendo, imítenme a mí. O sea, imítenme a mí si en realidad no, pues él no da ejemplo. No puede ser eso. De ninguna manera puede ser eso. Entonces, vamos a irnos con el verso 2, ahí lo tenemos también. Estamos en 1 Corintios, y vamos a irnos con el verso 2, que dice, oiga bien, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones como las entregué. Como os las entregué. Luego dice, pero quiero que sepáis que Mashiach, es decir, el Mesías, es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y el Eterno es la cabeza del Mesías. Por eso venimos hablando de que se habla acá de autoridad. O sea, se habla de la autoridad en este caso,
obviamente el Eterno es la cabeza del Mesías, el Mesías es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por eso estamos hablando de autoridad en escala, ¿verdad? En escala. Entonces, una vez entendemos un poquito el punto, porque de eso se va a tratar lo demás, vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Dice el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corta también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Verso 7, vamos a leer hasta el 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria del Eterno. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Bueno, en estos pasajes que estamos leyendo acá, que de verdad que hay bastante confusión en este tiempo, y de verdad, fíjense que una de las cosas que no ayudan mucho son las traducciones. Eso algunas veces no ayuda demasiado. Y también hay algunas cosas que, digamos que Pablo habla que también se desconoce un poquito de dónde lo está sacando. Es decir, hay principios que están en la Torá bien establecidos, pero también hay parte de tradición oral, aunque no siempre Pablo habla de la tradición oral, pero o algunos puntos, obviamente con el pasar del tiempo, cambian en la tradición oral también, hoy en día. Estoy hablando de la tradición oral judía. Entonces, dice el verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. De hecho, el comentario para este pasaje, que es el verso 4, es que está hablando, cuando dice con la cabeza cubierta, refiriéndose a un mishpahat, o digamos, a una cubierta de mujer. Ese es el comentario más atinado hacia estos textos, hacia estos pasajes, porque de hecho, pues, hoy en día existe, para el hombre, digamos, existe algo que se llama talit, que eso es parte también, bueno, está en la Biblia, pero digamos, hoy en día es parte también de la tradición oral, y son costumbres y bueno, muy bonitas. De hecho, pues ahí van los tzitziot, que es todo un tema también hablar de ello. Pero en este verso, como repito, en el verso 4, no se está hablando de, digamos, de eso, sino que se habla de una prenda femenina que el hombre, o sea, que un velo como de mujer, por decirlo así, sea que el varón se cubra con un velo así. Ahora, luego seguimos con el verso 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza, ¿sí? Ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, desde tiempos antiguos, ya les digo, desde tiempos antiguos, estoy hablando de muchos, en otros lugares como por ejemplo Babilonia o Mesopotamia,
siempre, aún, digamos, estoy hablando entre gentiles, siempre, ¿cómo decir?, habían costumbres donde siempre se tapaban la cabeza a las mujeres. Bueno, pero en aquel tiempo era con respecto a digamos, a mujeres, ¿cómo decir?, que fueran de la alta sociedad, por ejemplo, se cubrían la cabeza. Y las mujeres que no eran de la alta sociedad no se cubrían. Estoy hablando de costumbres, ¿verdad? De costumbres en otros lugares y en otros tiempos. Entonces, de hecho, le digo de esto pues porque hoy en día es común, digamos, que las mujeres en varias religiones se cubran la cabeza, desde lo que son los musulmanes, bueno, las musulmanas, que no solamente la cabeza, sino que prácticamente se cubren casi todo, solo los ojos se le miran. En el caso inclusive del catolicismo también, que es parte del cristianismo, también las mujeres por las que sirven, que se les llaman monjas, pues también andan con el velo, no recuerdo cómo es que se llama, lo que no se pone, pero igual se cubren el cabello, y es más, hay cómo decir, se dice que inclusive se rapan o se cortan el cabello y se ponen eso encima, ¿no? Igual como se llama en iglesias cristianas, evangélicas, también existe también la costumbre de que hay mujeres en algunos lugares, de que las iglesias, de que las mujeres se cubren el cabello totalmente, se le llama el velo, algunos le dicen la mantelina o la mantilla, y andan todo el tiempo así, desde las, ¿cómo decir?, no solamente las mujeres adultas, sino hasta niñas, pues niñas pequeñitas, y así, siempre, digamos, van así. Y también, pues, ¿cómo decirles? Creo que, y les digo esto como como para que sepamos, y sé que sí lo sabemos, recordando nada más que es algo que ha sido usado por muchísimas personas, por muchísimas mujeres. Entonces, inclusive, pues, en el pueblo judío también hay algunas ramas que son un poco más, ¿cómo decirles?, liberales, que no lo hacen, o otras que lo hacen, ¿cómo decirle?, pero no todo el tiempo. Hay otros que sí, ¿verdad? Las mujeres, digamos, andan ataviadas todo el tiempo, o sea, en el sentido de cubrirse el cabello, principalmente las mujeres casadas, y, ¿cómo decir?, y pues también hay judías que no ocupan el mishpahat, como también se le llama, sino que en lugar de alguna cosa de tela, que obviamente que tiene de telas, ocupan pelucas. Estoy hablando de los askenaz, las judías askenazíes, ocupan pelucas, y las judías sefarditas, digamos, ocupan de tela, ¿vea? De tela de diversos colores, se combina con la ropa, mientras que eso no pasa con otras costumbres, como los musulmanes que son negros. Los católicos, las monjas, por ejemplo, son negros o cafés, y las, digamos, de otras iglesias evangélicas son blancas, la mantelina, etcétera, etcétera. Ahora, el punto con todo esto que estamos hablando, les digo, es muy importante entender el contexto del capítulo, y no solamente entender el contexto, o sea, entender el contexto en el sentido de que cuando uno lee, pareciera, uno dice, todo el capítulo solo para o sea, gran parte de los capítulos, o de los pasajes, perdón, solo para hablar de una parte externa, y uno dice, pues, o sea, lo que importa es lo de adentro, sí, pero esta parte también importa. O sea, importa también cuando la persona, en este caso la mujer, pues, digamos, sabe lo que está haciendo, y aquello se hace, ¿cómo decir?, con amor, y pues tiene que ver también con
con la sujeción hacia el esposo. O sea, les digo, hay varias cosas, no simplemente es algo así, digamos, o no debería de ser simplemente algo, qué sé yo, una cosa que se haga solo por hacer o solo por costumbre, sino que tienen sus significados. En este caso, de acuerdo a la carta, fíjense bien, porque aún la tradición oral judía ha variado, y como decir, en este caso, lo que tenemos es a Pablo hablando, si la mujer debe de cubrirse el cabello para orar y para profetizar, es decir, para dirigirse al Eterno o para hablar en nombre del Eterno. O sea, esas dos cosas. Entonces, ese es digamos, como el meollo del asunto en el capítulo. Si la mujer puede orar con la cabellera descubierta o no, ¿verdad? De hecho, inclusive tenemos un par de pasajes, como le vuelvo a repetir, de que uno entra por ejemplo, dentro del cristianismo, por ejemplo, hay iglesias que acostumbran que las mujeres se tapan el cabello, y hay otras iglesias que no se tapan. Entonces, pero en este capítulo, ¿cómo decir? Hay una parte donde se da a entender de que dice que pues si la mujer digamos va a orar o va a profetizar y no se cubre el cabello, que se lo rape, ¿vea? Que se lo rape, es lo que vamos a leer. Entonces tiene que cubrirse. Entonces vienen y pues se lo cubren, pero viene, digamos, otra rama de otra iglesia, y más adelante vamos a encontrar un pasaje que dice que a la mujer el cabello les dado en vez de velo. Entonces, ¿qué hacen ellas? Pues el cabello. Entonces, ¿para qué me dan el cabello? Para que me cubra la cabeza. Entonces, el cabello es en vez de velo. Digamos, toman ese pasaje las mujeres que no se lo cubren, sino que dicen que el cabello es el velo, y la otra parte, las que sí se lo cubren, sí, ¿verdad? Toman estos pasajes que estamos leyendo, donde, pues vamos a seguir leyendo acá. Dice así. Verso 6, 1 Corintios 11. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, esto da pie, ¿verdad?, a lo que acabamos de estar hablando, de que la mujer debe de cubrirse el cabello. Ahora, pero por eso es que, si ustedes ven en el verso 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. O sea, el punto en este capítulo es si la mujer debe de cubrirse la cabeza cuando se dirige al Eterno, aun cuando estudia las Escrituras, ¿verdad? Porque aquí esto se lleva, digamos, al nivel de, digamos, de estar haciendo algo para el Eterno. Entonces, dice el verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria del Eterno, pero la mujer es gloria del varón. O sea, es decir, en este caso, cubrirse la cabeza, o sea, como decir, si el hombre se cubriera la cabeza, es como que el hombre estuviera súbdito súbdito no, sino como si el hombre, vamos a decir, como si la mujer fuese digamos, la cabeza de él. Aunque ya dijimos anteriormente de que se habla de ¿cómo se llama? De colocarse un velo, no el talit. Ahora, aunque les digo, de esto hay muchísimo para estudiar, hay muchísimo. Si apenitas estamos sacando, digamos, estas cosas. Estos son estudios bastante complejos, principalmente por, ¿cómo decirles?, por las traducciones y también falta de alguna información. Pero bueno, dice verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado
por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, lo que estamos viendo acá en estos pasajes, cuando Pablo dice que el hombre no debe de cubrirse la cabeza, está hablando en el sentido de que el hombre se debería de cubrir la cabeza, digamos, con un velo, si el varón procediera de la mujer. O sea, espero darme a entender. Dice, si no la mujer del varón, dice el verso 8. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Es decir, si el varón fuese creado por causa de la mujer, entonces el varón sí se pudiese poner esa señal, vamos a decir, de autoridad, donde la mujer sería la que, por decirlo así, fuese la que tendría autoridad sobre el varón. Dice, sino la mujer por causa del varón. Entonces, en estos pasajes del 7 al 9, dice de que lo que está diciendo Pablo es que el varón no debe cubrirse la cabeza con un velo, porque, es decir, esto sería, si el varón se cubre la cabeza con un velo, entonces es como que si perdiese la autoridad que le fue delegada allí en Génesis, porque ya vamos a tocar esos pasajes. Por eso dice acá en el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y la gloria del Eterno, pero la mujer es gloria del varón. Entonces el 8 dice, porque el varón no procede de la mujer. Repito, porque el varón no procede de la mujer. O sea, cuando dice acá el apóstol Pablo que el varón no procede de la mujer, no está refiriéndose a que, no, pues si no nace de las mujeres. Sí, yo de dónde, bueno, de mi mamá, de mi madre, de mi hija. Entonces, ¿cómo que el varón no procede de la mujer? No, pero no está hablando en ese sentido, sino que lo que está hablando es quién fue creado primero y también quién pecó antes. Esas son las cosas que se dieron en Génesis. Entonces, si el varón procediera de la mujer, es decir, que a Eva, digamos, le hubiera sacado una costilla para hacer a Adán, entonces sí se pudiese poner un velo. Pero en este caso no se puede poner un velo. ¿Por qué? Porque quien se tiene que poner el velo en este caso es la mujer. ¿Verdad? La mujer. Ahora dice, sino la mujer del varón. Verso 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Ya sabemos esto, que fue la mujer la que fue creada por causa del varón. Entonces, ¿cómo decir? Estos pasajes, que cómo decir que uno puede leer acá, lo que nos está dando a comprender o lo que nos está dando a entender es de que hay una autoridad en la cual el hombre ejerce sobre la mujer. Ya dijimos también que hay ciertas condiciones. Ahora, esto que se está diciendo en estos pasajes es por estas razones, y voy a exponer acá algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esta situación. Vamos a leer acá Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Vean, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pablo escribiéndole a Timoteo. Sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ven, este principio es el que Pablo parece estar diciendo allá, ¿verdad? De que la mujer
no es como hoy en día, por ejemplo, ustedes no me dejan mentir, y es que pues estamos viviendo tiempos donde se habla de la igualdad de género. Y entonces, y que la mujer es igual al varón y el varón es igual a la mujer, y eso realmente no es así. O sea, es decir, no significa que delante del Eterno, digamos, uno sea más que otro. No, el Eterno no hace acepción de personas, sino que ya desde el principio fue el Eterno ya designó, digamos, qué es lo que el hombre hace y cuál es el papel de la mujer también. Entonces, en este caso, pues, dice, por ejemplo, la escritura acá en el verso 13, porque Adán fue formado primero. O sea, es cuestión de autoridad. Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, es decir, Eva tiene que estar sujeta a Adán. Ahora, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, de hecho acá el apóstol Pablo dice, o menciona más bien, porque habla del atavío, también Pablo, y también habla Pedro. Tenemos aquí el texto, o el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, y verso 3, que tenemos ahí en pantalla, donde dice, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. De hecho, esto estoy mencionando, vale la pena recordar cómo, digamos, o digamos actualmente, el pueblo judío, por ejemplo, tiene algo, y se habla también con respecto a lo que es el decoro, el atavío, se le llama sniut de la mujer. Y, ¿cómo decirles? Hoy actualmente, como dije, hay diferentes costumbres con respecto hoy en día hay diferentes costumbres con respecto a cómo a las mujeres, ¿no? Porque se tapan y todo esto. ¿Cómo decirles? Y es por eso que les mencionaba yo que inclusive hay las mujeres askenazíes usan peluca. Usan peluca, entonces con eso ellas se tapan el cabello, así es la forma. Y estoy hablando de las mujeres casadas. También las mujeres, como también las sefarditas, también hacen igual. Como hay, digamos, lo que quizás más predomina es eso, ¿no? De que mientras están solteras no lo hacen, aunque hay grupos que sí lo hacen, pero la parte no lo hace, sino que hasta que se casan, como para decir, estoy libre, ¿no? O sea, no estoy comprometida. Ahora, pero, como digo, pues esto, digamos, de que la mujer se cubre todo el tiempo, las mujeres casadas, esto es una práctica muy bonita. De hecho, es algo muy, muy hermoso porque es parte de la tradición oral. De hecho, al final les voy a dar donde está escrito en la tradición oral, digamos, que los rabinos llegaron y dijeron que eso fuese así. Ahora, como vuelvo y repito, esto es algo que cuando, digamos, si una mujer decide hacerlo así, Baruch Hashem, o sea, qué bueno, ¿no? Es algo, son cosas muy bonitas, como un talit, por ejemplo, para el hombre. A mí me fascina, me gusta mucho. Igual la kipá también, como ustedes ven, tengo una acá. Son tradiciones muy, muy bonitas. Sea kipá, sea mayaca, hay diferentes. Son muy bonitas, muy hermosas. En otros tiempos se hicieron de diferente manera, y hoy se hacen de otra manera, pero es importante esto. Por eso estamos acá, como decir, haciendo este estudio, y pues como estamos estudiando esta carta, pues hay que pasar por acá este capítulo, y tenemos que hasta donde el Eterno nos dé, tenemos que hablar un poquito de esto, porque les digo, por la poca información que tenemos, es que algunas veces con ciertos capítulos principalmente con las cartas de Pablo, nos cuesta un poquito comprender. Entonces,
por ejemplo, en este pasaje, les digo, y esto diciendo de que no todo, digamos, esto podría dar pie a muy posible comprender que antes no todo el tiempo las mujeres andaban tapadas todo el tiempo. Y es que, digamos, por ejemplo, en la Biblia hay un pasaje donde usualmente es el texto que toma de base, es el único texto de verdad, donde la mujer, sotá se le llama, era llevada ante el sumo sacerdote, y es por la ley de los celos. Entonces ahí la escritura dice que la mujer se destapaba la cabeza. Entonces eso de ahí viene, digamos, como eso dio como origen a que luego se dijera que se iba a hacer de esta forma. Ahora, eso que dice el texto allá también concuerda, o por lo menos sí concuerda con la carta, esta carta que estamos estudiando, porque el hecho acá es que la mujer, o la pregunta que Pablo se hace es si debe orar o profetizar. Entonces, cuando esta mujer, por ejemplo, cuando esta mujer fue a presentarse delante del sumo sacerdote, entonces obviamente iba para un lugar sagrado, ¿no? O sea, iba para un lugar santo, o sea, entonces por lo tanto debería de ir cubierta la cabeza. Entonces, en ese caso, ¿no?, de lo que estoy explicando. De hecho, otra cosa que da también pie a entender un poquito esto es cuando Pablo y Pedro, pues ambos, en los capítulos que acabamos de leer, dice que parte del atavío de la mujer es que no ande con peinados ostentosos. Entonces, también en Primera de Pedro, bueno, los dos mencionan lo mismo. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Entonces, ¿qué es un peinado ostentoso? Un peinado ostentoso es un peinado así que llame la atención demasiado. O sea, es un peinado que sea algo, ¿cómo decir? Como demasiado demasiado arreglado para ser visto así. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, esto yo pongo acá abajo, esto acá, que muy posiblemente, porque les digo muy posiblemente, tal vez esto no tendría sentido de que, voy a leer lo que puse mejor acá. Dije, tanto Pablo como Pedro hablan del atavío, voy a poner lo que era, la transición. Aquí dice, en la parte de abajo, tanto Pablo como Pedro hablan del atavío de la mujer. Y es interesante que dicen que la mujer no debe andar con peinados ostentosos. Ahora, muy probable, no digo que así sea, sino muy posiblemente, tal vez no tenga sentido la frase que si la mujer casada anduviera todo el tiempo con el cabello cubierto, pues lo cual no estaría mal, y si se hace con buen propósito, pues es una tradición muy hermosa, ya lo mencioné. Ahora, todo y cuanto, pues les digo, dentro de la tradición oral se pueden hacer cosas que no contrarían la Torah. Hay ciertas cosas que sí contrarían. Ahí no vamos a hacer caso a eso. Pero les digo, si por ejemplo ambos están mencionando que no deben andar con peinados ostentosos, pues no dice dice peinados ostentosos. Eso quiere decir que sí pueden andar con peinados normales. No así, ¿verdad? Entonces, pero no tendría sentido hablar de digamos así, de peinados normales si siempre se van a cubrir el cabello, porque no se les va a ver el cabello, sean normales o sean ostentosos, o sea como sea. Eso nomás me llamaba la atención acá, que en algún momento, y es como les vuelvo a repetir, que digamos no se sabe, porque no he logrado detectar la fecha en la cual se llegó a, digamos, a decir o a escribir en el Talmud el precepto rabínico de que siempre deberían de dar cubierta las mujeres la cabeza. Ahora, pero como vuelvo y repito, de verdad que pues si una mujer decide hacerlo así, qué bueno, de verdad, no hace mal, o sea, todo y cuanto aquello tenga un buen propósito y se haga con amor al Eterno,
eso no es malo, buenísimo, y son cosas hermosas que igual pues como decir, aquí es donde hay que respetar también, ¿verdad? Si hay digamos alguien que no lo desea hacer, o sea, tampoco se le puede obligar, y si hay alguien que lo desea hacer, pues Baruch Hashem, que lo haga. A mí me estoy a favor de eso. Se ve muy bonito eso. Ahora, pero bueno, es cuestión de fe y de lo que digamos cómo el Eterno nos va guiando. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a seguir acá. Aquí tenemos en el libro de Génesis capítulo 3 y verso 14. Vean, Génesis 3:14 dice: y el Eterno Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en el carcañal, y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Ahora, de acuerdo a esos pasajes, vamos a ver acá, pareciera que es señal de sujeción por cuanto ella pecó primero. Es decir, lo que se le dijo acá: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y no puede orar ni profetizar, es decir, dirigirse directamente al Eterno o hablar en nombre del Eterno. Si no tiene cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. O se pone en vergüenza. Se pone en vergüenza. Vamos a ver. Se pone en vergüenza. Fue una mujer la que trajo, fue una mujer la que trajo a luz al Mesías. Es decir, que es la luz, ¿no? O sea, a pesar de eso, la mujer es la que iba a traer al Mesías, ¿no? A dar a luz al Mesías, a pesar de que pues la luz se apagó, por decirlo así, cuando entró el pecado al mundo, pero también la mujer es la que traería la luz, y lo trajo, pues, en este caso Miriam, y la trajo, ¿no? Trajo a nuestro amado Mesías, que es la luz. Por esta razón, inclusive, se hacen los comentarios de que la mujer, por ejemplo, cuando iniciamos y hacemos Kabbalah Shabbat, o el recibimiento de Shabbat, significa que cuando se enciende la mujer enciende las dos velas de Shabbat, por eso es que las enciende ella, porque ella es la que va a traer la luz, y obviamente que la trajo. O sea, recordamos que la mujer es la que trajo la luz del Mesías, la luz del Mesías. Entonces, algunas explicaciones de las vamos a decir, de lo que hacemos, de las prácticas de lo que hacemos en recibimiento de Shabbat. Vamos a ver. Tenemos acá en Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer, dice 3:1 al 7. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Vuelve a hablar de la sujeción. Como vuelvo y repito también, todas estas cosas son cosas externas que ayudan cuando, vamos a decir, cuando la mujer de verdad está sujeta al esposo. O sea, si no sirve de nada. O sea, cualquier cosa que nos pongamos, solamente aún el hombre, no, lo que sea, venimos a ser como sepulcros blanqueados, así dijo nuestro amado Mesías. Ahora, pero sigue diciendo: para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos de lujo lujosos, sino el interno. Obviamente está diciendo que primeramente hay que preocuparse por la parte interior. Aquí habla de la mujer, pero esto es para todos. Y el del corazón, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu, afable y apacible, que es de grande estima delante del Eterno. Aquí estamos hablando de la mujer virtuosa. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en el Eterno, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, acá vamos a ver. Bueno, acá se está hablando de cómo actuaban, en este caso, nuestras matriarcas. Y el atavío debe ser interno. Ahora, pues tampoco, o sea, digamos en el caso de adornos de oro, digamos, no es algo que cómo decir que alguien vaya a decir, no me puedo poner nada, porque no tanto es así. Lo malo es exagerar, porque acá se habla aún de nuestras matriarcas. Y pues si se recuerdan por ahí, cuando llegó Eliezer, una de las cosas que le regaló fue un brazalete de oro, unas cositas ahí que eran de oro. Entonces, pero es decir, lo que quiere decirnos acá, en este caso Kefa, es qué es lo que es primero, ¿verdad? Porque si de no ser así, pues entramos en otros problemas. Vamos a ver el verso 6, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, eso es cierto, ¿verdad? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es importantísimo, ¿verdad? Que nosotros como maridos tenemos que vivir con ellas sabiamente. O sea, hay que pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría, ¿verdad? Y tratarlas como a vaso frágil. El tener esa comunión entre la pareja, eso va a hacer que nuestras oraciones vayan directamente al Eterno y, como dice acá, no hayan estorbo. Entonces es importante que en el matrimonio pueda haber shalom, ¿verdad? O como se le dice, shalom bait, paz en el hogar, para que nuestras oraciones, nuestras tefilot suban un olor fragante delante de nuestro Padre. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11 y verso 10 al 16. Ahí, Corintios, 1 Corintios, capítulo 11, verso 10 al 16. Esto es siguiendo el capítulo que estamos estudiando. Vamos a leer del 10 al 16 porque leímos hasta el 9. Dice así. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero el Señor, el Adón, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede del Eterno, lo que hablamos anteriormente. Ahora, juzgad vosotros mismos, y aquí vuelve la pregunta, que esto es el tema aquí, el tema en cuestión es si la mujer debe orar, es decir, porque estamos hablando de que antes está el hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces dice Pablo, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore al Eterno sin cubrirse la cabeza. Así, sin cubrirse la cabeza. Esta es la gran pregunta, o esta es la pregunta de todos estos pasajes. Si es propio que la mujer ore
al Eterno sin cubrirse la cabeza. Así. Si es propio, si es bueno eso. Esa es la pregunta, digamos, de todo el capítulo. Si es propio eso. Entonces, dice en el verso 14, la naturaleza misma no os enseña al varón que le es deshonroso crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Le es honroso? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las congregaciones del Eterno. Pablo vuelve a mencionar, acá tenemos que es una costumbre buena, por supuesto, costumbres buenas, pero también dice que si alguno quiere ser contencioso, pues, decir, Pablo tampoco quiere estar discutiendo con nadie. Si alguien quiere estar peleando, no hay problema, haga lo que quiera, pero nosotros no acostumbramos a hacer eso. Entonces, pero acá surgen dos preguntas. La primera la tenemos en el verso 16 y la segunda la tenemos en el verso 15. ¿Vea? La pregunta del verso 16 es, dice que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esa es la primera interrogante del verso 16. Por causa de sus ángeles. ¿Qué tiene que ver eso de los ángeles y que la mujer se cubra la cabeza? Y la otra es cuando en el verso 15 dice que el cabello le es dado, porque en lugar de velo le es dado el cabello, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, si tiene el cabello, entonces ¿para qué va a cubrir con un velo si el cabello está en lugar del velo? Bueno, con todo esto es como decir quién es primero, ya lo explicamos, quién tiene la autoridad sobre quién, por qué. Entonces, si la mujer debe orar al Eterno, profetizar sin la cabeza cubierta, el apóstol Pablo dice que no. ¿Por qué no? Porque el esposo es quien debe de hacer eso por ella. Ahora, pero cuando lo hace ella, tiene que cubrirse la cabeza. No puede hacerlo así, sin la cabeza descubierta. O sea, no puede hacerlo sin la cabeza descubierta, porque entonces se estaría poniendo en el lugar de Adán. Entonces, sin embargo, ella tiene, digamos, en este caso, ¿cómo decir? Que cubrirse la cabeza. Ahora, pero estamos pareciera que tenemos contradicción con el verso 15, que el cabello le es dado en vez de velo. Pero bueno, quiero explicar primeramente la primera parte donde dice que dice, por lo cual, verso 16, la mujer debe de tener señal de autoridad. La mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y aquí, por causa de los ángeles. Oiga, por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles en todo esto? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora, hay ¿cómo decir? Hay algo que se cree. Les voy a mencionar esto acá. Y lo he leído varias veces. Dice, podríamos pensar de que es por causa de los ángeles, en el sentido que dice que, en el libro de Génesis, dice que los hijos de Dios, los hijos del Eterno, se metieron con las hijas de los hombres. Está hablando de los ángeles. Entonces, y de ahí nacieron los gigantes. Nacieron los gigantes, y podríamos decir que el cabello de las mujeres, así lo he oído yo, esa explicación, ¿no? Pero aquí tengo lo que les voy a explicar. Entonces, pero el cabello de las mujeres les cautivó a los hombres, a los ángeles, perdón, y por no andar cubiertas todo el tiempo, entonces por eso entraron a ellas y pasó el gran problema. Ahora, pero aquí hay dos puntos que yo no lo veo tan que eso sea así. Y es esto.
¿acaso, digamos, no habían mujeres? Porque esto es, pues, digamos, se hacía, si esto fuera así, pregunta, ¿pero acaso no andaban muchas mujeres que no eran casadas destapadas? O sea, si esto fuera así, vea, si esto fuera así, no tendría sentido, ya que el pecado de los ángeles fue meterse con las hijas de los hombres en general, no solo con las casadas. O sea, ese fue el pecado, meterse con las hijas de los hombres, sea como sea. Porque les digo, esa es la costumbre, que las que no se han casado no se colocan, digamos, no se cubren la cabeza, aunque hay otras que sí. Ahora, bueno, otra cosa, y lo otro es que, de acuerdo a Judas 1.6, Judas 1.6 dice que estos ángeles fueron puestos en prisiones eternas hasta el día del juicio. Estos ángeles que no guardaron su dignidad fueron puestos en prisión. Ahora, esto indica que no hay por qué hacer algo por causa de estos ángeles. ¿Por qué? Porque esos ángeles, como decir, que se cubra la cabeza por causa de los ángeles, si estos ángeles, si fuera de esos ángeles ya están en prisiones. Están en prisión, ya no están en medio de nosotros. Hoy en día sí hay demonios, es diferente. Igual hay ángeles del Eterno rodeándonos, y también hay ángeles caídos también, pero no diríamos espíritus, más bien dicho, vea, que son caídos, espíritus que los cuales la Escritura dice que contra ellos es nuestra lucha, no es contra carne y sangre. Pero estos ángeles, si se refiriera que es por estos ángeles, pues digo, ya no están entre nosotros, entonces no tiene mucho sentido. Ahora, ¿cómo sí podríamos darle un poquito de sentido? Bueno, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, y dice así, del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras estos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a llegar hasta acá. Realmente nos quedamos en este pasaje donde dice que es por causa de los ángeles, y pues ya les expliqué por qué razón no pudiese referirse a esos ángeles. Pero si no se refiere a esos ángeles, entonces ¿cuál es la verdadera razón por la cual la mujer debe de cubrirse el cabello? O sea, ¿qué tiene que ver con los ángeles? Bueno, eso lo vamos a ver, si el Eterno nos permite, el día de mañana. Y pues así, si el Eterno nos permite la vida, mañana a las 3:30, hora del Salvador. ¿Vea? Así que les invito, mis amados hermanos, para que oremos y de esa manera pues quedemos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias, Padre, le damos por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Padre. Le pido que sea con nosotros en esta hora, y pues todo lo que aprendemos, que lo llevemos a nuestra mente y corazón. Gracias.
En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más, gracias por estar pues pendiente, ¿no?, de las enseñanzas que transmitimos en la semana. Si el Eterno nos presta la vida, nos encontramos mañana por la tarde. Shalom, shalom, shalom ubrajot, paz y bendiciones.